En este vídeo ofrezco una disertación sobre la sinodalidad en la Iglesia, tema evidentemente de total actualidad en este momento en el que el Papa Francisco ha convocado este sínodo para tratarlo y estudiarlo en toda la Iglesia universal, para promover y promocionar la sinodalidad en la Iglesia católica. Esta disertación se basa a su vez en una conferencia pronunciada por el profesor Don Dario Vitali, miembro consultor como perito de la Secretaría del Sínodo y también consultor externo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, profesor de Teología y director del área de dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, ofrecida por él en el Seminario Conciliar de Teruel hace escasamente 2 meses aquí en España. En este momento la Iglesia es una Iglesia que tiene dificultades para transmitir la fe y pudiera parecer que va muriendo, porque no va a la moda, no dice cosas que estén de moda y puede también que no estemos del todo convencidos nosotros mismos del mensaje de Jesús. Ahora bien, Cristo prometió a su Iglesia no abandonarla y ella siempre ha estado necesitada de reforma. Más aún ahora cuando parece envejecer y no ofrecer a las nuevas generaciones un mensaje novedoso. Nosotros hablamos de Iglesia sinodal ahora casi 60 años después del inicio del Concilio Vaticano II en 1962, con una propuesta del Papa Juan XXIII que decía: necesitamos abrir las ventanas para que cambie el aire, porque parece un aire cerrado, anunciando la verdad de siempre, pero actualizada y pastoral para los tiempos de hoy. Fue una experiencia fuerte la del concilio porque la Iglesia era sobre todo institución, con una relación entre los que mandan y los que obedecen, los que estaban arriba, los que estaban abajo. Y puede ser muy cómoda esa relación, tanto para unos como para otros, también para los de abajo, porque no tienen responsabilidad. Los padres conciliares vieron que esta relación no podía seguir siendo así en la Iglesia. Faltaba participación en la liturgia, comunión hacia afuera y hacia adentro, y también había una misión debilitada porque se anunciaba el Evangelio, pero desde una institución que estaba muy bloqueada en aquel momento, no capaz de hablar al hombre de hoy. ¿Qué Iglesia vamos a ofrecer y construir para que sea la Iglesia de hoy? Para que sea una Iglesia seductora, sugerente, capaz de hablar al hombre de hoy, al joven, a los que se han ido, a los que han dicho no me interesa. Ninguno de nosotros sabemos cómo debe ser la Iglesia para que eso sea posible. El que lo sabe es el Espíritu Santo. Y una de las mayores luces del Concilio Vaticano II fue redescubrir la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Y por eso vamos a invocarle al inicio de esta pequeña disertación. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos la llama de tu amor. Haz que comprendamos la voluntad de Dios, danos entendimiento para conocerla y la gracia suficiente para ponerla por obra. Amén. ¿Quién sabe lo que necesita la Iglesia de hoy para que sea esa Iglesia sugerente y seductora? Para que sea la Iglesia que el Espíritu Santo desea. Solo Él, el Espíritu Santo, lo sabe. El Concilio Vaticano II ha recuperado la acción del Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, es el gran desconocido en la teología y en la vida de la Iglesia católica, porque se marcó mucho desde la Iglesia latina del primer milenio la diferencia entre la ley y el Espíritu Santo, entre la norma y el Espíritu, porque la lex romana era la fuerza de gobierno y de decisión. En el segundo milenio, el Espíritu Santo desapareció mucho más, porque el emperador hacía la guerra al Papa. El cesaropapismo, cuando se juntan y se funden poder político y la vida de la Iglesia, hace que ésta se vaya muriendo. Actualmente estamos asistiendo, en el conflicto bélico que desgraciadamente tiene lugar en Ucrania, a cómo el presidente de Rusia condiciona la vida de la Iglesia en Rusia. Algo similar a esto que hoy vivimos es a lo que me quiero referir. Este modelo
hace de la Iglesia en aquel tiempo, en esa época, algo social y la va poco a poco matando. Los papas entonces, en el siglo XI, propusieron la reforma gregoriana, el Papa Gregorio VII, para poder salir de ese modelo que hacía morir a la Iglesia. Pero sustituyeron una curia imperial por una curia papal, con un esquema no solo espiritual, también político. Los papas eran los que coronaban a los reyes, y lo que la gente decía de los reyes, ahora pasaron a decirlo de los papas, en una sociedad pobrísima, donde ellos vivían en un estatus más alto que la gente sencilla. En aquel tiempo, el hereje Joaquín de Fiore establece una visión de la historia dividiéndola cronológicamente por etapas, en la que San Francisco de Asís será presentado como el nuevo Cristo. La herejía de Joaquín de Fiore hará que esos movimientos heréticos espirituales eleven un proceso de contestación contra la jerarquía, reivindicando el Espíritu Santo, y la jerarquía responderá a su vez para protegerse, reivindicando a su vez la dimensión visible y jurídica de la Iglesia, diciendo lo externo y jurídico, pero no atendiendo a la dimensión espiritual y mística, la dimensión teológica. Todo el camino del segundo milenio acentúa esta línea hasta el Concilio Vaticano I, esta línea institucional hasta finales del siglo XIX. El Concilio Vaticano II, ya en la segunda mitad del siglo XX, clarifica estas cosas para recuperar la dimensión invisible de la Iglesia, mencionada por el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, en el número 8, su alma, el Espíritu Santo. En el Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo es presentado como el asistente del Papa para su infalibilidad. Y nada más. En el Concilio Vaticano II, un obispo libanés, durante las sesiones en el aula conciliar, se levanta y dice: señores obispos, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Concilio Vaticano II empieza estudiando la liturgia y la participación del pueblo de Dios en ella por medio del sacerdocio común de los fieles, y se recupera la categoría teológica central del misterio pascual, en el que nos salva Cristo crucificado. Los padres, los santos padres de los primeros siglos, representaban a Cristo Rey, expresando la unidad del misterio pascual, crucificado pero Rey, resucitado, Salvador y triunfante, como en el Apocalipsis, el Cordero degollado pero que permanecía en pie, crucificado y resucitado a la derecha del Padre, que llena todas las cosas con su Espíritu Santo que envía desde el Padre. Si ahora miramos así la liturgia que celebramos, se ve claro que la Iglesia es llenada del Espíritu Santo, que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, que hace de los bautizados el cuerpo de Cristo, y que cuando salgan de la Iglesia deberían ser testigos de la palabra de Dios, del Cristo resucitado, bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que guía a la Iglesia, ¿por dónde? Pues por el camino del reino de Dios. Porque el segundo descubrimiento del Concilio Vaticano II es presentar a la Iglesia como el pueblo de Dios en camino hacia el reino definitivo. Cuando la Iglesia se enfrenta al emperador, y éste está en la cúspide de lo más importante, es decir, existe una pirámide, y por tanto una base de la misma, si existe un ápice de la pirámide, es claro que la Iglesia es el reino de Dios, pero yo no tengo que caminar solamente en sentido cronológico, sino un camino en el hoy, de justicia, de paz, de libertad, de verdad, de amor. Y no se puede hacer la guerra, sino anticipar el reino hoy. En todo esto, libertad, justicia, verdad, amor, todo lo que va justamente en contra de lo que el mundo de hoy hace, todo lo que va justamente en contra de esquemas preconcebidos en términos de pirámides con ápices de importancia y bases que no cuentan, todo esto, si pensamos así, de la Iglesia, es claro que la Iglesia es un pueblo en camino. Cuando explicamos la Iglesia en clave del Concilio Vaticano II, hablamos de una expresión muy empleada por la eclesiología, de un giro copernicano, un giro de 180 grados que se produjo en el Concilio Vaticano II a la hora de presentar la naturaleza teológica de la Iglesia, su vida y su misión, en la cual, en esta presentación y en este giro copernicano que el Concilio Vaticano II ha operado para hablar de la Iglesia, antes que hablar de las diferencias,
se habla de aquello que nos hace radicalmente iguales. No se habla de pirámides, se habla de aquello en lo que todos tenemos una igual condición de dignidad, el bautismo, por el cual hemos recibido el título de más alta dignidad que existe, que es el de ser hijos de Dios. Y ese es el mayor título de dignidad, y no es el ser papa, ni el obispo, ni el cura, ni la religiosa. Somos todos hijos del Padre, elegidos por Él en el Hijo Jesucristo, y así Él nos ama. Pero la condición de ser hijo tiene un límite terrible. Nos pone a todos como hermanos, y ya ahí miramos quién es el primer hermano, el segundo hermano. Somos hermanos y la tentación es ser Caín y Abel. Y la llamada y capacidad es esta, caminar juntos. Camino juntos, recorrido hacia el reino. Y no importa que seamos 4 gatos, claro que lo somos, pero esta crisis que hoy día vive la Iglesia es una oportunidad. En aquella preciosa carta, con corazón de padre, escrita por el Papa Francisco en el año de San José, dibujaba una imagen bellísima y muy verdadera de la persona de San José, y entre uno de sus rasgos estaba este. San José siempre supo hacer de las crisis una oportunidad. También para la Iglesia hoy se presenta esta ocasión. Una oportunidad en la crisis que vivimos para reflexionar seriamente sobre la realidad de la Iglesia. Una Iglesia que sea capaz de discernir lo que ella es a la luz del Espíritu Santo y de caminar unida hacia el reino de Dios. Esta es la Iglesia sinodal. Así de simple y así de sencillo. Uno sabe cómo se va a un sitio y uno conoce el camino y cuál es el recorrido que tiene que tomar. ¿Y qué hacemos? Pues me pongo la mochila y voy, ¿no? O voy preguntando antes. Si somos capaces de caminar juntos, esta es la Iglesia sinodal. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice el famoso escritor español. La Iglesia es la única institución que prevé el presente en base del futuro, y no al revés, que prevé el presente en base al futuro y no al revés. En teología se habla de destino, perdón por el término técnico, destino proléptico, es decir, que anticipa el destino de todos, que nos da el horizonte de cumplimiento al que nos encaminamos. El don escatológico, el don último, el don definitivo de la vida eterna. Que decimos, sí, pero que venga, sí, pero lo más tarde posible. Pero allí es la luz, allí es la verdad. Y la Iglesia de aquí debe ahora encaminar a los hombres hacia aquella meta, con anticipación de ese horizonte definitivo. ¿Cuáles son los signos de la Iglesia? La palabra de Dios, los obispos, el Papa. ¿Cuáles son los signos del reino de Dios? Los signos del reino de Dios aparecen en el Evangelio, los enumera el propio Jesús. Que los cojos andan, que los ciegos ven, que a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Si los sacerdotes, con una pasión tan fuerte como el amor con que se narra la historia de los amantes de Teruel, fueran capaces de anunciar el Evangelio, la Iglesia cambiaría, y el mundo también. En la Iglesia piramidal, el modo de ser cristiano era un modelo de manifestar en lo visible la propia fe, conformando también a la vez un modelo social y jurídico. Hoy, en el momento actual en que vivimos, esta situación complicada, también en medio de conflictos, en medio de guerras, en medio de injusticias que azotan el mundo, no sabemos si se nos quedarán los almacenes y las reservas vacías. También hoy, en este sistema. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia? No puede estar del lado de los que oprimen, del lado de los que obran la injusticia, evidentemente. No puede estar del lado de los que justifican las guerras. La Iglesia no puede evitar que la gente muera, tampoco, pero puede suplicar a Dios, con una fuerza que es la del amor de Dios, que hace presente al Espíritu Santo que el Señor envía desde el cielo y que no va contra el mundo, pero que manifiesta al mundo algo distinto. Cuando dice el Concilio Vaticano II que la Iglesia es en el mundo como un signo o un sacramento de la unión de los hombres con Dios y de la unión de todo el género humano, en camino hacia el reino, que no es banquete de comida y bebida, sino de justicia, paz y amor, bajo el cuidado de los pastores, sí,
¿Con el Papa como único pastor? No. La tercera novedad, fortísima del Concilio Vaticano II, ha sido la sacramentalidad del episcopado. Por eso digo que el Papa como único pastor, no. Esta novedad de la sacramentalidad del episcopado ha sido un aldabonazo también y una gran luz aportada por el Concilio Vaticano II. El obispo como signo visible de unidad y que constituye la Iglesia en un lugar. El Papa es el principio de unidad y el principio visible de unidad de la Iglesia universal. Pero el obispo, porque el obispo es el sarmiento de la apostolicidad, el obispo es el principio de unidad en su iglesia local, así como el Papa lo es en la Iglesia universal. El Concilio Vaticano II dirá en el decreto sobre los obispos que la diócesis es una portio populi Dei, una porción del pueblo de Dios confiada al obispo rodeado de su presbiterio, de modo que en el Espíritu Santo, mediante la proclamación del Evangelio y la celebración de la Eucaristía, se constituye verdaderamente una iglesia que es en un lugar una, santa, católica y apostólica. Y el principio de unidad visible que constituye así la iglesia es el obispo. De modo que el principio de unidad es el Papa, en la Iglesia universal, sí, pero en Alcalá de Henares, en Madrid, en Getafe, en Toledo, en Teruel, en Zaragoza, hay otro principio, donde todas las iglesias caminan unidas como un cuerpo. Y existe iglesia sinodal, porque existe un principio de unidad que se llama obispo. Y porque existe el obispo, existe iglesia sinodal. Los obispos no están en contra, están en función, en relación a la iglesia, en relaciones buenas, fecundas. La iglesia sinodal es una iglesia de relaciones donde, sabiendo todos la meta, nos ayudamos a caminar. Me duele esta pierna, pues yo te ayudo. La tentación es pararse, como el pueblo de Israel añorando las cebollas de Egipto y querer regresar allí. Pero no podemos permitírnoslo. Caminar hacia el reino juntos. La sinodalidad es la forma de la comunión en la Iglesia, pueblo de Dios. La sinodalidad es la puesta en práctica pastoralmente de la noción teológica con la que ha querido expresar cómo es la Iglesia el Concilio Vaticano II, que no ha sido otra que la de pueblo de Dios, concepto al que el Concilio Vaticano II ha primado sobre otros a la hora de explicar cómo es la Iglesia. Donde en la Iglesia, pueblo de Dios, con el principio del obispo rodeado de su presbiterio, caminamos juntos. Necesitamos hacer experiencia de esta sinodalidad, escucharnos y escuchar al Espíritu Santo. O esto, o como diría muy gráficamente alguien, esperamos a morir o esperamos a que todos terminen por irse. Ahora unas pequeñas notas a partir de preguntas que quizá puedan surgir o que pudiésemos hacer al escuchar esta disertación. ¿Cuándo ocurre en muchas ocasiones que podamos experimentar que los pastores, y quien dice los pastores dice todos ellos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, no crean en la sinodalidad? ¿Qué pasa con esto? La sinodalidad es reconocer al otro como miembro de la Iglesia. Igual de importante, sea laico o sea sacerdote. Y no ser el cura tapón, poniéndose arriba como el que manda, como el que tiene el poder o como el único que habla. Estamos acostumbrados a una iglesia de preceptos, pero no es que si no voy a misa lo malo es incumplir un precepto, sino que si no voy a misa lo malo es que falta algo y que no estamos completos, no estás tú que no has venido. El sacerdote, llamado a hacer grande un pueblo, si es un sacerdote que se convierte en un pequeño jefecillo, pues hará un pequeño pueblo. En cambio, si es un gran jefe y sabe ser un gran pastor, pues ayudará a hacer un gran pueblo. Y esta es la misión sinodal del sacerdote. Si como sacerdote haces pequeño a tu pueblo, con perdón, eres tonto. Otra posible cuestión. ¿Cuándo no son los pastores, sino en cambio los laicos, aquellos que no creen en la sinodalidad? También en este caso se convierten en un tapón para la sinodalidad. Esta actitud, que también se da entre los laicos, por desgracia, es la del clericalismo. También hay muchos laicos clericalizados. No se trata de hacer lo que dice el párroco para ocupar puestos y de trabajar para el párroco, no. Trabajamos para el Señor y para la Iglesia. Trabajar para el párroco para ocupar puestos, eso es querer ocupar parcelas de poder y no hacer procesos, como dice el Papa.
En vez de esto, hay que sustituirlo por dignidad bautismal, condición del bautizado, vida teologal, primar el ser cristiano antes que el obrar, antes que el querer hacer nada en la Iglesia. Y también la conciencia de pertenencia a un cuerpo que no es suma de individuos, sino que es mucho más que eso. Otros tapones para la sinodalidad que se pueden dar son los medios de comunicación, o aquellos que quieran una iglesia democrática, es decir, una iglesia sin jerarquía, y hablan únicamente de pueblo de Dios, y eso es totalmente erróneo, porque es pueblo de Dios la iglesia, pero también es cuerpo de Cristo, porque la iglesia por naturaleza es jerárquica. En el Concilio Vaticano II, en el número 12 del Lumen Gentium, se habla de una conspiratio de todos los fieles del pueblo de Dios, de todos los cristianos. Conspiratio en latín quiere decir juntos, spiratio, comprender internamente. Comprender internamente juntos a la luz del Espíritu Santo, y así podemos caminar juntos. La Iglesia es cuerpo de Cristo porque por naturaleza es jerárquica. El pueblo cristiano es siempre el pueblo de Dios con sus pastores. Esta es una relación fundamental, tanto que determina el camino de la Iglesia y no se puede prescindir de ellos. Y no puede existir la Iglesia si se la quiere privar de la jerarquía. En la antigüedad cristiana, esto se vivía tanto y de manera tan fuerte que si uno estaba contra el pastor, no se le dejaba participar de la Eucaristía. Pero también si el pastor no era buen pastor, la comunidad podía rechazarlo. El fruto del sínodo será bueno si la secretaría del sínodo respeta los puntos clave. Y el punto más clave de todos es que el resultado no sea fruto de la secretaría del sínodo, sino de este consensus, de esta conspiración de todos los fieles, de todos los miembros, de todos los bautizados, de todos los miembros del pueblo de Dios, fruto del haber escuchado a toda la Iglesia, de todos los obispos, de todas las iglesias extendidas por toda la tierra, de todo el pueblo de Dios, porque un acto de comunión de todos los obispos del mundo, sabéis que es infalible, y un acto de fe de todo el pueblo de Dios es infalible, porque el pueblo de Dios es infalible incredendo en la fe por la conspiratio del sensus fidelium, de este sentido de la fe de todos los fieles, con la asistencia del Espíritu Santo. Este es el punto clave para que el sínodo produzca un fruto auténtico. La sinodalidad es difícil, no porque sea difícil practicarla, sino porque exige gente madura y no gente bebé o adolescentes. Y en la Iglesia somos muchos adolescentes. Otra cuestión que podría plantearse es, concretando claves de trabajo de evangelización en una parroquia, ¿cuáles podrían ser? Pues más necesidad de conversión, más conciencia de ser pueblo de Dios, que hemos de sacar juntos adelante esta barca, etc., ¿no? Bien, una palabra sobre esto. Ante todo, primero la conversión. El Papa habla de conversión eclesial, y no solamente individual, como la que se pedía abundantemente en la Edad Media en los escritos y prédicas de todos los autores. Hoy hay que hablar de conversión eclesial. Aquí una convicción fundamental, porque en la Iglesia la gente que se reúne pues en un grupo, bajo un movimiento, bajo una congregación, y todos trabajan para sí mismos, porque ellos tienen el verbo de Dios, tienen la propuesta de salvación, ¿no? Pero tú estás en la Iglesia y vas manifestando no algo de para ti mismo, sino algo de la riqueza de la Iglesia. Si tú estás participando de un grupo, de un movimiento, de una congregación que reconoce el valor del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te pertenece, porque el Espíritu Santo es de toda la Iglesia. Es más, el Espíritu Santo el Espíritu Santo hace la Iglesia. Y tú debes hacer una contribución que manifieste a todos el valor del Espíritu Santo, con la convicción de que hacer un servicio no es para ti ni para los que consideras los tuyos, sino que es para todo el cuerpo de Cristo, para todo el pueblo de Dios. Por eso, conversión eclesial. O esto, o morimos. Todo lo que hagamos debe abundar en el bien de toda la Iglesia, demostrar su belleza, demostrar su luz, o es convertirla en reinos de taifas que cada vez se dividen más. La conversión es conversión continua a hacer Iglesia, siempre. Por tanto, primero, conversión eclesial. Segundo,
discernimiento. En un precioso libro del profesor Vitali, a quien pertenecen estas reflexiones que os comparto, titulado Hacia la sinodalidad, él habla de que todos somos profetas, todos hemos recibido por el bautismo el don profético, pero siempre, siempre, este debe ir confirmado por el discernimiento de los pastores. Hay cierto miedo, quizá, a que en la segunda fase del sínodo los obispos pongan freno a las aportaciones que los fieles han hecho llegar. En esta relación profecía-discernimiento se juega también nuestro camino juntos como Iglesia. En una Iglesia sinodal será posible, finalmente, que el pueblo de Dios pueda participar en el nombramiento de su párroco, el pueblo de Dios de una diócesis pueda participar en el nombramiento de su obispo, una comunidad cristiana pueda remover a su pastor de su comunidad si éste no funciona. O se puede decir más: a los 75 años un obispo, un papa, que debe presentar la renuncia y debe retirarse, todos por igual, porque nadie es más ni distinto. En una iglesia sinodal van repensadas todas las cosas, estas y todas, en un plano de conciencia y responsabilidad de toda la iglesia, cada uno a su nivel y función. Esto es fundamental. Los ministerios, las funciones, también todo. Y el que sabe no es ninguno de nosotros, ni siquiera el Papa. El que sabe es el Espíritu Santo. Hay que escuchar al Espíritu Santo. Si alguno os dice, yo sé cómo será, te lo voy a contar, pues no le hagáis caso, porque, con perdón de nuevo, el que diga eso también es tonto. Porque no lo sabe, no lo sabe. Hemos de escuchar al Espíritu Santo, y todos juntos. En este sentido, tiene valor la profecía que conduce al discernimiento. Y la cuestión principal no es si un sacerdote se ha desviado, que puede ocurrir, sino que se construya una relación fecunda entre el pueblo de Dios con su pastor, reunido con su presbiterio, en esta lógica de iglesia que camina unida hacia el reino. Solo cuando se da esto, es posible que se dé la iglesia unida, en comunión, que camina sinodalmente. En el convencimiento de que esto es así, pidamos a María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia, que nos ayude, interceda por nosotros ante Dios, que nos dé la luz de su Espíritu Santo en este camino juntos hacia el reino.